La primera parte retoma algo que ya estuvimos viendo en llamada, que es un sistema. Esto lo vimos creo que con el tema 3. Y bueno, habíamos visto que es un conjunto de elementos que están conectados, así que pueden estar ubicados en distintas partes del sistema nervioso y que están conectados entre sí y están relacionados a una misma función. Si digamos que la definición de un sistema es una definición funcional, porque, bueno, son distintos elementos, con esto se refiere a distintas regiones, partes de la corteza, fibras blancas, a formaciones grises, ¿sí? Distintos elementos del sistema nervioso que están conectados entre sí porque están relacionados a una misma función. Y bueno, sí, en resumen, esta parte habla sobre esto. em, Y tienen ejemplos más abajo, los sistemas sensoriales, por ejemplo, ¿sí? Sistema visual, auditivo, somatosensitivo, el gusto, etcétera. Sistemas de atención, de emoción, de motivación, sistemas de memoria. Hay un montón de sistemas, porque bueno, el sistema nervioso tiene un montón de funciones. Y bueno, aquellas partes del sistema nervioso que se relacionan a dicha función forman parte de ese sistema. ¿Tienen alguna pregunta sobre qué sería un sistema en general, no? Bueno, sigo bajando entonces. Y después, bueno, habla un poquito de regiones, pero esto ya lo vimos con más de detalle en el tema 3. Me parece que no hace falta volver a repasar eso. En este tema, algo que es muy importante, y seguro que alguna pregunta sobre esto va a haber, son los principios de organización y de procesamiento, que son 5, y en esta primera parte se los define de forma más general y después tienen ejemplos más concretos más adelante en el texto sobre cada uno de ellos. Esto es importante que sepan cuáles son estos principios y, bueno, qué significan, ¿sí? A qué se refiere con estos principios. Entonces, vamos a verlos ahora así en general y después los podemos ver con ejemplos más concretos dentro de, por ejemplo, el sistema somatosensitivo y el sistema motor, que son los que desarrolla más. Primero sería procesamiento en serie o en etapas, que esto quiere decir que la información que se procesa en un sistema se va procesando en varios pasos, ¿sí? Por eso en serie o en etapas, en varios pasos. Ejemplo de esto está lo que estuvimos charlando cuando nos juntamos hace 2 semanas, cuando hablamos, por ejemplo, del modelo de Tamaroff y Allegri, habíamos hablado sobre la corteza y habíamos hablado que en la corteza tenemos corteza primaria, corteza secundaria y corteza terciaria. Y bueno, habíamos visto ese día qué hacía la corteza primaria, que era, eh, digamos, el primer lugar dentro de la corteza al cual iba la información sensorial, que era en ese modelo lo que vimos como la entrada, ¿sí? Los sistemas de entrada. Entonces habíamos visto que para los sistemas sensoriales la información se procesaba en corteza primaria primero, luego había otro procesamiento en corteza secundaria y luego esa información iba a corteza terciaria. Este es un ejemplo de cómo la información se procesa en distintos pasos. ¿Sí? Tendríamos paso 1, corteza primaria, paso 2, secundaria y paso 3, terciaria. Em, y bueno, en este texto, además, lo que se desarrolla es que también ocurre a nivel de las vías, pero bueno, eso ahora lo vemos. Em, ¿Quieren consultar algo de esto? ¿De qué es en serie, en etapas? No, Bueno, no, está claro.
Bueno, después la siguiente que tienen es organización jerárquica, que esto también lo vimos ese día. Retomo el mismo ejemplo. Habíamos dicho que para los sistemas sensoriales, el procesamiento que se le hacía a la información era desde lo más concreto a lo más abstracto. Y que además estos, digamos, los tres componentes principales del modelo, que eran estos que les decía recién, corteza primaria, secundaria y terciaria, que estaban organizados jerárquicamente, porque la información se procesaba desde lo más concreto hacia lo más abstracto. Si cada vez que subíamos un paso en la jerarquía había un procesamiento más complejo. Si digamos que la corteza que seguía hacía algo más abstracto, más complejo, como habíamos visto, por ejemplo, que en la corteza primaria dijimos que hacía un procesamiento elemental y, por ejemplo, para el sistema visual nos permitía ver. Dijimos que después, cuando la información iba a la secundaria, ahí había un procesamiento un poco más complejo y esta corteza nos permitía reconocer objetos, si hacía algo más abstracto, que nos permitía reconocer objetos, por ejemplo. Y bueno, después también mencionamos que un nivel más arriba era la terciaria, que ahí ya no solo se procesaba información visual, sino también se juntaba con otras modalidades. ¿Sí? Ahí se juntaba lo visual con lo auditivo, con lo somatosensitivo, ¿sí? También con otras funciones, ¿sí? Como la atención, el lenguaje. Entonces, ahí también teníamos ejemplo de una organización jerárquica, ¿sí? Em, ¿Sí? De ambos ejemplos que di recién, recuerden que después para el sistema motor se aplica lo mismo, solo que va al revés. Va desde lo más abstracto a lo más concreto. Pero bueno, organización jerárquica tendríamos, sí, ese ejemplo. Que, claro, acá tienen un ejemplo de el sistema motor, ¿sí? Que dice justo lo último que yo decía, que primero se procesan los aspectos más abstractos, ¿sí? Primero se planifica qué es lo que se va a hacer, y luego los más elementales, que es ya, bueno, determinar qué esquemas de movimientos se van a realizar. Em, bueno, ¿quieren preguntar algo de esto? ¿De qué sería la organización jerárquica? Bueno, entonces ahí ya tenemos dos ejemplos de estos dos primeros principios. Ahora igual vamos a ver cómo se aplican también a las vías. Yo me quedé con lo que ya estuvimos viendo. Bueno, está procesamiento en paralelo y también está segregación funcional, que me parece que es más fácil si explico primero segregación funcional. Segregación funcional vendría a ser separación de funciones, que algo de esto también estuvimos viendo o estuvimos hablando, que en el sistema nervioso vamos a tener, bueno, distintas áreas, distintas regiones y que además vamos a tener neuronas que se especializan en determinadas funciones. Así, por ejemplo, sigo hablando de la corteza como para seguir con lo que ya estuvimos viendo. Em, Sabemos que hay una corteza visual. Entonces, en la corteza visual vamos a tener neuronas que se encargan de procesar información visual. También hay una corteza auditiva. Bueno, las neuronas de la corteza auditiva procesan información auditiva. Y así ocurre con distintas funciones que hay neuronas que están especializadas en procesar un determinado tipo de información. Entonces, tenemos distintas partes del sistema nervioso que están especializadas en hacer algo específico. Con esto se refiere a la segregación funcional, ¿sí? No es que todo el sistema nervioso se encarga de todas las funciones al mismo tiempo, sino que hay áreas especializadas para cada cosa. Sí, que bueno, acá les dice, ¿no?
En las diferentes etapas y aspectos de la información depende de la actividad de regiones diferentes, separadas, segregadas. Y bueno, después está el procesamiento en paralelo, em, que este surge del anterior porque gracias a que hay segregación funcional, es que se puede procesar al mismo tiempo, en paralelo, información en distintos lugares. ¿Sí? Porque cada grupo de neuronas va a estar haciendo su función. ¿Sí? Un ejemplo de esto puede ser el sistema somatosensitivo, que ahora igual lo vamos a ver mejor. Del sistema somatosensitivo habíamos dicho ya que tiene 4 modalidades: el tacto, la propiocepción, el dolor y la temperatura. Y, por ejemplo, a nivel de la corteza, ¿sí? Así seguimos con la corteza somatosensitiva, vamos a tener en esta corteza áreas especializadas en el procesamiento de cada una de estas modalidades. ¿Sí? Cada una se encarga por separado de una modalidad. Así vamos a tener neuronas que procesan información táctil, otras neuronas procesan información propioceptiva, otras información sobre el dolor, otras sobre la temperatura. ¿Sí? Cada una va a estar especializada en una modalidad. Entonces, de esta manera, ¿sí? Acá esto es segregación funcional, como cada uno de estos grupos de neuronas tiene su propio tipo de procesamiento, pueden estar procesando información sobre un objeto al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo agarro, acá tengo un vaso, em, yo, gracias al sistema somatosensitivo, puedo captar información táctil, ¿sí? Por ejemplo, cómo es la textura del vaso, de la temperatura, ¿sí? Me doy cuenta que está frío o tiene agua fría, em, propioceptiva, ¿sí? Yo sé en qué posición están mis dedos cuando agarro el vaso. Y bueno, si hubiera algo que me lastimara, también tendría información sobre el dolor. Y todas estas modalidades se procesan al mismo tiempo. ¿Sí? Mi sistema somatosensitivo lo procesa en paralelo al mismo tiempo porque tiene distintos grupos de neuronas que procesan cada cosa. Entonces pueden estar todas trabajando al mismo tiempo que no hay problema. ¿Sí? Total, están segregados. ¿Sí? Después sí, en un nivel más abstracto se junta la información, pero en los primeros pasos e incluso hasta la corteza primaria la tenemos por separado y están funcionando en paralelo. ¿Preguntas? No sé si se entendió el ejemplo. Sí, se entendió. Bueno, y nos queda el último, que es la organización topográfica, que, bueno, de este también hablamos un poco el otro día, que tiene que ver con cómo están ubicadas las neuronas en estos sistemas, ¿sí? En los sistemas sensoriales y en el sistema motor. Em, ¿Sí? Este principio se cumple tanto para las vías como para la corteza. Y bueno, em, la idea es que las neuronas de estos sistemas están ordenadas y ubicadas de acuerdo a cómo están dispuestos en nuestro cuerpo los elementos de la periferia. Em, Así, por ejemplo, para el sistema somatosensitivo, que ahora lo vamos a ver mejor, por ejemplo, vamos a tener receptores, ¿sí? Que son neuronas especializadas en captar un determinado tipo de estímulo. Para, para la modalidad táctil, por ejemplo, vamos a tener receptores en la piel que se van a activar cuando haya un estímulo que esté haciendo contacto con la piel. Entonces, vamos a ver que
en este sistema, tanto en las vías como en la corteza, las neuronas están ordenadas de acuerdo a dónde estén ubicados esos receptores en nuestro cuerpo. Sí, eso vendría a ser la organización topográfica. Es como que hay un mapa de los receptores de nuestro cuerpo. ¿Sí? Un mapa que está representado tanto a nivel de las vías como en la corteza. Y en el caso del sistema motores, sería la misma definición, pero en vez de hablar de receptores, vamos a hablar de efectores, porque en el caso del sistema motor es un sistema de salida y sí, entonces va a depender de la ubicación de bueno, nuestros músculos, ¿sí? Más que de los receptores en la piel. Em, bueno, hasta acá es en general que sería cada una de estos principios. Después ya el texto pasa a otras cuestiones. ¿Hasta acá quieren preguntar alguna cosa? Bueno, después creo que tienen algunas características generales, habla de sistemas sensoriales y tienen acá hay una diferencia entre la percepción y la sensación, sí, que tienen este dibujito. Em, bueno, brevemente, con esto en esta parte lo que explica es que la sensación vendría a ser la detección de un estímulo, ¿sí? El hecho de que nuestro sistema sensorial esté procesando un estímulo, mientras que la percepción es algo más complejo, algo más abstracto. Y bueno, tienen el ejemplo de este, esta imagen que dependiendo en dónde pongamos nuestro foco atencional, podemos ver o una copa o dos caras. Entonces, bueno, este es un ejemplo de que la percepción es algo más abstracto, ¿sí? Que involucra no solo el procesamiento sensorial, sino que también va a depender de dónde estemos mirando, de cuáles sean nuestras intenciones. Va a implicar también, por ejemplo, reconocer lo que estamos viendo. ¿Sí? Es más que solamente estar procesando lo sensorial, sino ya una interpretación, un reconocimiento. ¿Tienen alguna duda de esto? Los que lo leyeron. Porque esta parte creo que no es la complicada, sino la que sigue. Bueno, cualquier cosa, si no después me preguntan. Y después ya, ahí está. Y ya pasamos a los sistemas sensoriales. Bueno, vamos a tener tres componentes, esto en general, ¿no? En todos los sistemas sensoriales. Vamos a tener receptores, vamos a tener una vía o vías sensoriales. Estas vías sensoriales están compuestas por estaciones de relevo y fibras que conectan estas estaciones de relevo. Y después vamos a tener las áreas corticales relacionadas a ese sistema. Y bueno, acá pasa a dar unas características. Em, bueno, los receptores, como les decía hace un momento, tienen que ver con neuronas que están especializadas en captar un tipo de estímulo. Si acá les dice un tipo de energía. Y bueno, estas neuronas se activan ante determinados estímulos o tipo de energía y a partir de ahí ya se empiezan a comunicar con otras neuronas a través de señales eléctricas, de la forma que vimos la semana pasada, ¿sí? Así que serían las encargadas de traducir estos estímulos en el lenguaje de las neuronas, ¿sí? Los pasan a potenciales de acción, digamos.
Por acá tenía un cuadrito de ejemplo. Sí, con esto no se preocupen, son ejemplos de distintos tipos de receptores. ¿Sí? Por ejemplo, el fotorreceptor capta la luz. Después, en el caso del sistema auditivo, para captar el sonido hay unos mecanorreceptores. ¿Sí? En la piel también, ¿sí? Sistema vestibular, somatosensitivo. Y después hay otros que reaccionan a cambios químicos, ¿sí? Que son estos quimioreceptores. Em, y bueno, creo que no hay mucho más sobre los receptores. No. Y bueno, acá empieza a hablar de las vías y, y después pasa a la corteza, que esta parte me parece que sería más sencillo o que está más bueno si directamente empezamos a hablar de sistema somatosensitivo y lo vemos con detalle. ¿Qué les parece? ¿Hacemos eso? Sí, profe, sí puede ser que era lo más extenso. Es lo más extenso, sí. Vamos a ver entonces sistema somatosensitivo y después pasamos al sistema motor cuando terminemos con el somatosensitivo. Entonces, a grandes rasgos, ¿sí? Ya dijimos que hay receptores. Estos receptores, bueno, van a estar conectados, unidos a vías que van a enviar la información hacia la corteza, que sería el último paso. ¿No? Recordemos que estamos con los sistemas sensoriales. Estoy bajando porque quiero ir a una imagen que tienen por acá abajo. Em, es bastante largo. Ahora igual lo que está ahí arriba lo vamos a ver con sistema somatosensitivo. Sí, se los voy a decir mientras vemos esto. Em, bueno, la primera parte les describe, les recuerdo las 4 modalidades. El tacto, que nos permite detectar la textura de los objetos y el desplazamiento de estímulos sobre la piel. Después está la propiocepción, que nos indica la posición y el desplazamiento de los segmentos corporales. En el caso de la propiocepción, los receptores están en articulaciones, tendones y músculos, ¿sí? A diferencia de las otras modalidades van a ver que dice que están en la piel. Así que en este caso la propiocepción sería el distinto, que, que los receptores están en los tendones, músculos y articulaciones. Y acá llegué a lo que estaba buscando. Y después tienen, la otra modalidad sería la nocicepción o modalidad dolorosa, ¿sí? Que detecta cuando un tejido es dañado. Y la cuarta sería la modalidad de la temperatura, que bueno, va a detectar la temperatura, ¿sí? de los objetos, de los estímulos. Entonces, esas son las 4 modalidades. Cada una de estas modalidades va a tener sus propios receptores y sus propias vías. Y también después a nivel cortical va a tener sus propias neuronas. Si bien después, más adelante, la información se empieza a integrar y se empieza a mezclar, pero al principio, digamos que estas 4 modalidades se van procesando por separado. Si cada una tiene sus propias neuronas especializadas en procesar ese tipo de modalidad. Em, Entonces, respecto a los receptores, que lo alejo un poquito, em, creo que no les dice demasiado el texto. Me parece bien, no me quiero meter en detalles que por ahí ya no los tienen en la modalidad virtual, que sé que estaban en el presencial. ¿Hay algo que quieran preguntar sobre los receptores o sobre lo que dije recién, que les haya quedado alguna duda?
Yo tengo la duda de lo que vas a explicar ahora. O sea, ¿vas a ejemplificar todo con el sistema somatosensitivo? Sí, Ok, sí. genial. Cualquier duda que tengas, avísame y lo vemos. Bueno, tienen las vías del sistema somatosensitivo, que esto acá es donde creo que ya se empieza a complicar. Tienen este dibujito. A ver, lo alejo para que se vea entero y ahora lo acerco porque si no les queda muy chiquito. Este dibujito, esta figura, nos muestra cómo son las vías del sistema somatosensitivo, que tenemos dos tipos de vías, que son la lemniscal y la espinotalámica. Así se llaman las dos vías que recorre este sistema. Con estos dos tipos de vías, lemniscal y somatosensitiva, vendrían a ser como el camino que hacen las neuronas, ¿sí? Como el camino, la ruta que hacen para llegar a la corteza. Ahora igual las vemos las dos. Y como les decía hace un momento, cuando hablamos de una vía, nos referimos a fibras y a estaciones de relevo. ¿Qué vendría a ser esto? En estas vías, las del sistema somatosensitivo, vamos a ver que hay tres tipos de neuronas. Está la neurona de primer orden, la neurona de segundo orden y la neurona de tercer orden. ¿Sí? Estos tres tipos de neuronas conforman las vías del sistema somatosensitivo. Y van a ver que en el texto esto lo dice más arriba, también ocurre en otros sistemas sensoriales. Bueno, y vamos a ver que donde estas neuronas hacen sinapsis, eso es lo que se llama estación de relevo. Vamos a ver en este dibujo dónde es que están ubicadas estas neuronas de primero, segundo y tercer orden. Vamos a empezar por lo que sería este que está acá en el medio, que dice sensibilidad táctil. Vamos con este ejemplo. Esto vendría a ser la médula, ¿sí? En este dibujo. Yo dejé acá este módulo porque acá habíamos hablado algo de la médula. Acá está la médula. Esto que tienen acá, este es el tema 2, vendría a ser lo que está acá. ¿Sí? Estos vendrían a ser segmentos de la médula. Y bueno, la médula está dividida en segmentos y cada uno de estos segmentos tiene un par de nervios raquídeos. Y a su vez, cada uno de estos nervios raquídeos tiene una raíz posterior y una raíz anterior, ¿no? Que se ve un poco mejor acá, en lo que tenían del tema 2. Raíz posterior sería la que está atrás y raíz anterior es la que está adelante. ¿Sí? Esto tiene que ver con lo que habíamos hablado sobre los ejes, ¿sí? Anterior y posterior, o ventral y dorsal. Pero bueno, que en el texto se habla de anterior y posterior. Entonces, por la raíz posterior de la médula es que ingresa información somatosensitiva. Y bueno, la neurona de primer orden, vamos a ver primero lo que es la vía lemniscal, que es la vía que siguen las neuronas de la modalidad táctil y propioceptiva. Entonces, lemniscal es para la modalidad táctil y propioceptiva. Y como les decía recién, vendría a ser el camino que hacen estas neuronas para enviar esta información a la corteza. Entonces, en esta vía, la neurona de primer orden tiene su cuerpo, ¿sí? Su cuerpo neuronal,
en el ganglio que está en la raíz posterior. ¿Sí? En la raíz posterior de la médula hay un ganglio y allí es donde está el cuerpo de la neurona de primer orden. Esta neurona de primer orden tiene una extensión, ¿sí?, que vendría a ser el receptor. Entonces, cuando este receptor se activa, porque, por ejemplo, si es un receptor táctil, por ejemplo, tocamos un objeto con esa parte de la piel en donde está el receptor, entonces se nos activa la neurona de primer orden, que como dijimos recién, tiene su cuerpo en el ganglio de la raíz posterior. El axón de esta neurona va a ingresar por la raíz posterior a la médula. ¿Sí? Que es lo que esta línea que está ingresando, está pasando por la raíz posterior, vendría a ser el axón de esta neurona de primer orden que ingresa a la médula. ¿Sí? Es decir, entra al sistema nervioso central. ¿Sí? Ya estamos en territorio del sistema nervioso central porque estamos dentro de la columna vertebral, que es una cavidad ósea. Entonces la médula es el sistema nervioso central ya. Entonces, el axón de esta neurona ingresa a la médula y sube. ¿Sí? Empieza a subir por la médula hasta que llega al bulbo, ¿sí?, el bulbo raquídeo que está en el tronco cerebral, y allí se va a encontrar el cuerpo de la neurona de segundo orden. ¿Sí? En el bulbo está el cuerpo de la neurona de segundo orden. Entonces, ahí vamos a tener una sinapsis entre la neurona de primer orden y la neurona de segundo orden. Y esta sinapsis es nuestra primera estación de relevo. Donde tenemos estación de relevo, vamos a tener sinapsis, porque en las estaciones de relevo tenemos cuerpos de neurona. Entonces, esta sería, en esta vía, nuestra primera estación de relevo, que es donde hacen sinapsis la neurona de primer orden con la de segundo orden. Luego, ahora ya vamos con la neurona de segundo orden. El axón de la neurona de segundo orden sube también, sigue ascendiendo y cambia de lado. Esto es lo que tienen en el texto como que decusa, ¿sí? Cambia de lado. Si estas neuronas estaban del lado derecho del cuerpo, ahora este axón de la neurona de segundo orden se nos va para el lado izquierdo del cuerpo. Y bueno, si estaban del lado izquierdo, se pasa para el lado derecho. ¿Sí? La vía cambia de lado. Y esto lo hace a la altura del lemnisco, y por eso es que esta vía se llama lemniscal. Y bueno, luego el axón de esta neurona de segundo orden sigue subiendo hasta llegar al tálamo, lugar donde se encuentra con el cuerpo de la neurona de tercer orden. Y ahí tenemos otra sinapsis y otra estación de relevo. Y bueno, luego la neurona de tercer orden enviará la información hacia la corteza. Preguntas y dudas sobre esta vía. Esta sería la vía lemniscal que siguen las neuronas de la modalidad táctil y propioceptiva. ¿Sí? Cada una con sus propias neuronas van a hacer ese camino que sería la vía lemniscal. Bueno, no tienen dudas. Paso a la otra. Profe, Sí, ¿quién dijiste que es, quiénes son las que hacen esta vía lemniscal? modalidad táctil y propioceptiva. Ok. ¿Sí? Y cada una de estas modalidades va a tener sus propias neuronas, como les decía al principio. Pero, digamos, lo que hacen en común es el mismo camino. Bueno, y después tenemos la otra vía, que es la espinotalámica,
que es la que hacen las modalidades térmica y dolorosa, que la tenemos acá arriba. Hay algunas similitudes igual. Por ejemplo, la neurona de primer orden también tiene su cuerpo en el ganglio de la raíz posterior. ¿Sí? El cuerpo de la neurona de primer orden está también en un ganglio de la raíz posterior. El axón ingresa por la raíz posterior, ¿sí? Hasta acá es todo igual a la otra vía, pero apenas ingresa a la médula, ya encuentra la neurona de segundo orden. ¿Sí? En esta vía, la neurona de segundo orden está en la médula y está, digamos, en ese segmento de la médula en el cual ingresa la neurona de primer orden. ¿Sí? El axón ingresa a la médula y en ese mismo lugar, en lo que es el asta posterior, está el cuerpo de la neurona de segundo orden. Entonces, ya tenemos nuestra primera estación de relevo, nuestra primer sinapsis a la altura de la médula. La neurona de segundo orden, su axón decusa también a esa altura. ¿Sí? O sea, en esta vía pasa todo a la altura de la médula. ¿Sí? Tenemos la estación de relevo y además el axón de la neurona de segundo orden decusa, cambia de lado también a esa altura, a la altura de la médula. Y luego este axón que cambió de lado asciende directamente hasta el tálamo, lugar en donde está el cuerpo de la neurona de tercer orden. Esto también es igual a la otra vía. Y luego la neurona de tercer orden enviará la información hacia la corteza. Esta vía se llama espinotalámica porque, como veíamos recién, va directamente desde la médula, ¿sí? Médula espinal, de ahí viene el espino, al tálamo. Entonces, por eso es espinotalámica. Y como les decía recién, sería para la sensibilidad térmica y del dolor. Profe, entonces la diferencia Sí. principal con la otra vía, que es la lemniscal, es que estaba directamente desde la médula espinal al tálamo. ¿Y la Sí, otra de dónde iba? pasa por el lemnisco. La otra, Ok. o sea, lo que cambia es la neurona de segundo orden. En la lemniscal la teníamos en el bulbo y, bueno, a esa altura es que cambiaba de lado, ¿sí? A la altura de lo que se llama el lemnisco. En la segunda, la neurona de segundo orden está en la médula y cambia de lado en la médula también. Sí, o sea, si pensamos en dónde está ubicado el cuerpo de las neuronas, la de primer orden y la del tercer orden es el mismo lugar. La que está cambiando es la de segundo orden. Dónde está ubicada y dónde es que cambia de lado. Esas serían las diferencias. ¿Más preguntas, dudas de esta vía? Sí, yo en la figura esta que estábamos viendo me mareé un poco en la parte donde dice ganglio del trigémino. No sé si es importante que lo sepamos, porque hay como una vía que no entiendo bien de dónde viene eh, y veo que hace contacto ahí con una neurona de segundo orden en la parte del bulbo, pero Sí. digamos no sé bien de dónde viene. No, no te confundas con esto que no, de hecho no se menciona en el texto. Que recuerden, no está en Claro, el texto. Eso. Capaz sí, que sí, yo no quedó lo leí de... un poco, pero como estaba ahí dije, bueno, no sé No, de no, dónde no te venía. preocupes por eso. Capaz que quedó de... No sé antes... a ver, me voy a fijar si aparece... No, no, no está. No, por ahí había algún ejemplo Sí, yo lo al final, asocié, pero no. digamos, a
algo de la cara, porque sé que el trigémino está a la altura de la mandíbula o algo así, y bueno, después veo que en la corteza aparece como relacionado a algo que parece una cara. Entonces dije, bueno, por ahí tenía que ver con eso, pero no lo había leído. Sí, no, pero me parece que aparte, capaz que tomaran la figura de otro lado y ya venía con esto, porque no recuerdo si capaz que en alguna versión más vieja de este texto se habrá mencionado, pero no, no te preocupes que no, no creo que no sé de hecho si lo habrán mencionado en la clase, en el texto no está, así que no, no se evalúa eso ni, Bueno, no bueno, me sé. quedo tranqui entonces, Sí, sí, gracias. sí, no, debe haber, para mí es eso, debe haber quedado de alguna versión más vieja del texto y dejaron la misma figura y bueno, quedó ahí. Claro. Pero no, no se preocupen por eso porque no está, no figura en el texto. Em, bueno, entonces, esta sería el caminito, ¿sí? Cómo son estas vías. Ahora lo que tendríamos que ver es cómo aplicamos los principios que mencionamos al principio de todo a esta vía, ¿sí? Porque yo les di ejemplos de qué pasaba en la corteza, en cómo esos principios los podíamos ver en cómo se organiza la corteza. Pero tendríamos que ver ahora qué pasa con las vías, pues esto es algo que de hecho en el texto está. Así que em, veamos eso. Teníamos procesamiento en serie, era el primero, que en las vías lo podemos ver en las estaciones de relevo. Dijimos que en las estaciones de relevo tenemos sinapsis. Y estas sinapsis ya producen un procesamiento de información. Si cada vez que tenemos una sinapsis hay un procesamiento de información. Esto quiere decir que esa información se puede amplificar o atenuar, por ejemplo. Pero bueno, el concepto, la idea importante que sepan es que cada vez que tenemos una sinapsis hay procesamiento de información. Entonces, en las vías podemos ver cómo está el procesamiento en serie, en tanto tenemos dos estaciones de relevo. ¿Sí? Teníamos esta primer sinapsis entre la neurona de primer orden y de segundo orden, y después tenemos otra entre la neurona de segundo orden y de tercer orden. Entonces, cada vez que esto ocurre, tenemos un procesamiento de información. Es decir, que la información ya se viene procesando desde las vías. No es que la información que surge de la activación de un receptor llega tal cual a la corteza. No, ya a través de las vías se va procesando. Entonces, el procesamiento en serie ya lo tenemos ahí. ¿Sí? En las vías hay procesamiento en serie, ya se está procesando en pasos o etapas la información. Procesamiento en serie. Después, bueno, segregación funcional la tendríamos en las vías porque, como les dije al principio, cada una de las modalidades tiene sus propias neuronas. Entonces, por más que hayan dos modalidades que comparten una misma vía, cada una tiene sus propias neuronas, entonces ahí tenemos segregación funcional. ¿Sí? Las modalidades se van procesando por separado y tenemos neuronas especializadas para cada tipo de modalidad. Entonces ahí ya tenemos dos. Después, procesamiento en paralelo, porque la información de cada modalidad que va ascendiendo por las vías lo puede hacer al mismo tiempo, en paralelo, porque total cada una tiene sus propias neuronas, así que se puede ir procesando todo por separado, pero en paralelo, al mismo tiempo. Em, Estos tres que dije hasta acá, ¿quieren preguntar algo? Ahora vienen los que son un poquito más complicados. Después tenemos el de
la organización jerárquica. Y para eso les tengo un dibujito, un dibujito de Paint. En algún momento lo actualizaré y lo pasaré al PowerPoint, pero bueno. En las vías, la jerarquía tiene que ver con el campo receptivo ante el cual una neurona se activa. Vamos con las de abajo, que serían las de primer orden. Yo acá les hice un cuadradito, que este cuadradito vendría a ser un campo receptivo. Un campo receptivo sería una parte delimitada de la piel ante la cual si aparece un estímulo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, táctil, si aparece un estímulo táctil que caiga dentro de este campo receptivo, si pasa eso, se va a activar la neurona de primer orden relacionada a ese campo receptivo. ¿Sí? Digamos que cada neurona de primer orden tiene su propio campo receptivo, ¿sí? Que vendría a ser un espacio delimitado de la piel, en donde si se aplica un estímulo, esta neurona de primer orden se va a activar. Esto con las de primer orden. Ahora, una neurona de segundo orden hace sinapsis con varias neuronas de primer orden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si les voy a mostrar con estas, con las que están del lado izquierdo, pero pasaría lo mismo con las del lado derecho, ¿sí? Hago un poquito más rápido. Entonces, una de segundo orden, acá en el dibujito, está haciendo sinapsis con dos de primer orden. ¿Sí? En la realidad creo que hace sinapsis con muchas más, pero bueno, para ejemplificar, tenemos neurona de segundo orden que hace sinapsis con dos neuronas de primer orden. Entonces, ¿cuál sería el campo receptivo de la neurona de segundo orden? El campo receptivo va a ser más grande ahora, ¿sí? Sería todo esto. Porque hace sinapsis con dos neuronas de segundo orden. Perdón, con dos neuronas de primer orden. Entonces, se nos suma el campo receptivo de esas neuronas de primer orden para la neurona de segundo orden. ¿Sí? Aumenta el campo receptivo ante el cual, si aparece un estímulo, esta neurona de segundo orden se va a activar. Tiene un campo receptivo mayor que una neurona de primer orden. Ahora, si nos vamos a la neurona de tercer orden, pasa algo parecido. Una neurona de tercer orden hace sinapsis con varias de segundo orden. Uy, me quedó el circulito. Entonces, ¿sí? Se conecta con varias de segundo orden. Entonces, si queremos ver el campo receptivo de la neurona de tercer orden, ya en este caso va a ser todo esto. Porque cualquier estímulo que caiga dentro de este campo receptivo, ¿sí? Que sería la superposición o suma de los campos receptivos de las neuronas de primer orden, va a activar a la neurona de tercer orden. Entonces, la organización jerárquica dentro de una vía tiene que ver con esto. A mayor lugar en la jerarquía, va a ser mayor el campo receptivo ante el cual esa neurona se active. ¿Sí? Siendo la de tercer orden la de mayor jerarquía y la de primer orden la de menor jerarquía. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Les quedó alguna duda? Sí, ¿puedes Sí, repetir eso último, lo último que dijiste? dale. Entonces, la organización jerárquica en las vías tiene que ver con el campo receptivo. Las neuronas que estén en el lugar más alto de la jerarquía, que son las neuronas de tercer orden,
se van a activar por un campo receptivo mayor que las neuronas que están en niveles más bajos, ¿no? Sí, las neuronas de primer orden, que serían las que están más abajo en la jerarquía, tienen un campo receptivo más chico, menor, que las neuronas que están por encima. Y esto tiene que ver con esto que les decía, que una neurona de tercer orden hace sinapsis con varias de segundo orden y una de segundo orden hace sinapsis con varias de primer orden. Entonces, en la medida en la que vamos subiendo en la jerarquía, va aumentando el campo receptivo, porque se van sumando los campos receptivos de las neuronas de los niveles más bajos. Bárbaro, genial, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Bueno, y nos queda el último principio, que sería el de la organización topográfica, em, que bueno, es medio complicado explicarlo así virtual. La idea sería, em, ustedes imaginen que, bueno, tenemos receptores en nuestra piel y bueno, en el caso de la propiocepción en músculos, tendencias y articulaciones, tenemos receptores por todo el cuerpo. Y dependiendo de dónde estén ubicados estos receptores, va a ser cómo se vayan ordenando a lo largo de la vía las neuronas. ¿Sí? Imaginen que a lo largo de toda la médula, que tenemos estas vías que vimos recién que van ascendiendo para llegar luego a la corteza, vamos a tener muchas neuronas y em, estas neuronas están todas ordenaditas, ¿sí? Ingresando, ¿sí? Por cada segmento de la médula de forma ordenada, em, de acuerdo a, en qué lugar estén los receptores. ¿Sí? Van a ver que en el texto dice que se respeta tanto el lugar del cuerpo, ¿sí? La parte del cuerpo en donde estén estos receptores, como también la densidad que haya. Porque tenemos partes de la piel, por ejemplo, en donde tenemos más receptores que en otras partes de la piel. Por ejemplo, tenemos más receptores, ¿sí? Una mayor densidad de receptores en el pulpejo de los dedos que en la espalda. ¿Sí? En la espalda vieron que a veces nos cuesta, no sé, nos pica la espalda y cuesta un poco encontrar dónde es, porque hay menos receptores. Entonces, tanto a lo largo de las vías como luego a nivel cortical, las neuronas están ordenadas, ¿sí? De acuerdo a la ubicación de estos receptores en el cuerpo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que las neuronas que procesan información que viene del dedo meñique están al lado de las que procesan la información del dedo anular. Y después vienen las del dedo medio. Y así es como que están todas acomodadas y ordenadas como por cercanía, de acuerdo a la ubicación en donde estén sus receptores en el cuerpo. ¿Quieren preguntar algo de esto? Creo que a nivel de las vías entonces les dije ya. A ver que me fijo si no acá, para no andar mareándolos. Pero creo que ya vimos lo más importante. Y a ver si se me pasó algo, pero los que leyeron el texto sobre el sistema somatosensitivo, ¿quieren preguntar algo? ¿Algo que les haya quedado alguna duda, consulta?
Creo que esos eran los aspectos más importantes que tenía para decirles del sistema somatosensitivo. Em, bueno, esto es lo mismo que vimos recién con el dibujito. Y bueno, después a nivel de corteza es lo que ya estuvimos viendo en los otros encuentros. La información llega primero a corteza primaria, luego secundaria y luego pasa a una corteza terciaria. Si les parece, pasamos a sistema motor. Vemos así las características más importantes de este tema. Bueno, sí, sistema motor permite hacer movimientos. Tienen una serie de características que las voy a pasar, salvo que tengan alguna pregunta de alguna parte del texto, si no me voy a ir directamente a cómo está organizado. No tienen. Bueno, van a ver que este sistema está organizado por 3 componentes que estarían también ordenados jerárquicamente, ¿sí? Que son la corteza, el tronco y la médula. Y además hay otros 2 componentes que actúan en paralelo, que son el cerebelo y los ganglios basales. Em, bueno, después tienen que hay 3 tipos de movimientos. Estos son los movimientos reflejos, que son movimientos involuntarios que se producen cuando aparece un estímulo. Y estos movimientos son producidos por la médula, ¿sí? Como dice acá, patrones coordinados involuntarios de contracción y relajación. Sí, importante que son involuntarios, que son ante un estímulo. Tienen después los movimientos rítmicos que vendrían a ser movimientos repetitivos, como por ejemplo masticar, rascarse, caminar. Que bueno, estos dependen de la médula y el tronco y son patrones estereotipados, ¿sí? Son movimientos que se repiten. Son bastante automáticos, digamos. Y después tienen los movimientos voluntarios. A esto, fíjense bien al estudiar esto, las diferencias con los movimientos involuntarios, que serían los reflejos. Bueno, en este vamos a tener un objetivo. Esto es una cuestión importante, ¿sí? Puede surgir no solo porque aparezca un estímulo, sino también por una decisión propia, ¿sí? Se puede generar internamente la intención de hacer esos movimientos. Y bueno, hay un objetivo, para algo se hace. Acá tienen otra característica, que es una respuesta variable frente al mismo estímulo. ¿Sí? Esto es otra cuestión que se diferencia del reflejo y que además puede mejorar con la experiencia del aprendizaje. ¿Sí? Estos temas movimientos, puede ser que haya alguna pregunta sobre este tema. Y después ya pasa a la organización jerárquica. De los movimientos, ¿quieren preguntar algo? No. Bueno, el nivel más bajo es la médula, ¿sí? Como vimos recién, está relacionada a reflejos, ¿sí? Algunos movimientos estereotipados. Acá les mencionan que la sinapsis que hay con los músculos se llama unión neuromuscular y que el cuerpo de las neuronas que inervan estos músculos está en el ganglio de la raíz anterior. Perdón, el ganglio no, en el asta, perdón, el asta anterior. ¿Sí? Somatosensitivo, habíamos dicho, la información ingresa por la raíz posterior en lo motor, que sería el camino inverso,
vamos a hablar de la parte anterior. ¿Sí? El cuerpo de estas neuronas está en el asta anterior y bueno, posteriormente su axón saldrá por la raíz anterior. Sí, y después no sé, creo que no tiene mucha más información que esa sobre la médula. Después está el tronco. En esta parte, respecto al tronco, les mencionan que en el tronco hay distintos núcleos, ¿sí? Distintos núcleos grises que se relacionan a distintos movimientos. Por ejemplo, hay algunos que están relacionados a los movimientos de la cara, la cabeza, los ojos. Otros que están relacionados a la postura. Otros relacionados a los movimientos de los brazos hacia los objetos. ¿Sí? Y bueno, después ya pasa a la corteza. Es breve lo que tienen en esta parte. La corteza sería el nivel superior de la jerarquía. ¿Sí? La corteza tiene conexiones con el tronco y con la médula y de hecho controla y monitorea a estas otras dos estructuras. Bueno, tipo de corteza, ya algo habíamos hablado la otra vez. Habíamos dicho que los movimientos, ¿sí? En este caso los movimientos voluntarios, por ejemplo, se generan a partir de un plan, de generar un objetivo, y esto ocurre a nivel de corteza terciaria prefrontal. Eso no sé si lo menciona en esta parte, si no se los recuerdo. Luego, esta información va a pasar a la corteza secundaria o premotora, en donde se organiza la secuencia de movimientos que se va a llevar a cabo. Y finalmente pasa a corteza primaria, en donde se seleccionan cuáles son los esquemas de movimientos que va a llevar a cabo cada músculo. Así que esto es lo que, bueno, en esta organización jerárquica y en este ejemplo que les estoy dando, vamos desde lo más abstracto a lo más concreto, ¿no? Y bueno, acá menciona también que hay una organización topográfica. En realidad todos los principios que vimos antes también se aplican para el sistema motor. ¿Sí? En este caso, refleja cómo están distribuidos los músculos en el cuerpo, a diferencia de el somato sensitivo que habíamos dicho que tenía que ver con la ubicación de los receptores. Para el sistema motor es la ubicación de estos músculos, ¿sí? De los músculos que se van a activar. Bueno, esto ya se los dije. También otra cosa que se menciona acá, la corteza premotora o corteza secundaria, yo ya les dije que recibe información de parte de la corteza prefrontal, ¿sí? Cuando se planifica hacer un movimiento, por ejemplo. También recibe información de la corteza parietotemporo-occipital o parietal posterior, ya que esta otra corteza terciaria es la que, ¿se acuerdan que habíamos dicho que juntaba información visual, auditiva, propioceptiva, ¿sí? de las distintas modalidades? Entonces, la corteza terciaria parietal posterior es la que permite tener una representación multimodal, o sea, de muchas modalidades, sobre el espacio. Y bueno, esta información es importante para el sistema motor también, ¿sí? Para poder realizar de manera correcta los movimientos. Entonces, bueno, acá se menciona en esta parte que la corteza premotora también recibe información sobre el espacio de esta otra corteza terciaria. Y después ya pasa a la organización en paralelo, sobre la organización jerárquica. ¿Quieren preguntar algo? Bueno,
de eso que vimos recién, creo que si tuviera que decirles qué es lo más importante, bueno, sepan cuáles son los componentes, sepan esos movimientos y a cuáles de estos componentes se asocian, cómo están ubicados en la jerarquía y después las funciones, las características que les mencionan. Y bueno, algo similar es con lo que viene ahora, que son las otras dos estructuras, las que están en paralelo, que, bueno, lo importante es que sepan sus funciones y qué pasa si se lesionan, porque esto es algo que mencionan respecto a la organización en paralelo y se puede preguntar, así que importante también estudian qué pasa si se lesiona. Bueno, en esta parte mencionaba que, bueno, está la médula, está el tronco y estas dos estructuras en paralelo, que son el cerebelo y los ganglios basales, estarían por encima de la médula y el tronco, pero por debajo de la corteza. ¿Sí? La corteza es la que está eh, arriba supervisando, ¿no? Y bueno, se menciona que están conectadas a la corteza, al tronco, en un ida y vuelta. Y después ya pasamos a cuáles son sus funciones, ¿sí? Ya habla más específico de cada una. Primero tenemos el cerebelo. Bueno, hay algunas características, ¿sí? Se divide en regiones. Tiene conexiones con las distintas partes del sistema motor. Y una cuestión importante sobre el cerebelo es que recibe entonces información acerca de cuál es la intención que tenemos, ¿sí? ¿Qué movimientos queremos hacer? Esta es información que recibe, que proviene de la corteza, y también recibe información sensorial que indica qué es lo que se está haciendo efectivamente, ¿no? Entonces, la función que tiene el cerebelo es evaluar las diferencias que hay entre la intención, que sería lo que se quiere hacer, y la acción, que es lo que se está haciendo. ¿Sí? Compara lo que se quiere hacer con lo que se está haciendo. ¿Sí? La intención con la acción. Y, y bueno, evalúa si hay alguna disparidad, si hay alguna diferencia, porque si hay alguna diferencia, ¿sí? Si no se está haciendo lo que se quería hacer, se encarga de enviar señales a los otros componentes del sistema motor para poder corregir eso. Entonces, el cerebelo es muy importante para detectar aquellas fallas en el movimiento y poder corregirlas, ¿sí? ¿Sí? Recibe información entonces de lo que se quiere hacer, de lo que se está haciendo, evalúa si se está realizando de manera correcta lo que se quiere hacer y en caso de que no ocurra, envía señales para poder corregir los movimientos. ¿Qué pasa si se lesiona? Bueno, van a haber alteraciones en la precisión espacial y la coordinación de los movimientos. ¿Sí? Esto que les decía recién, de poder corregir los movimientos que no se están realizando bien, va a estar alterado. Entonces vamos a tener más errores. Nos va a costar aprender de los errores, ¿sí? Poder modificar nuestra acción, ¿sí? Nuestros movimientos. ¿Sí? Digamos, van a haber movimientos más torpes, menos precisos. Y bueno, también tenemos que se producen alteraciones del equilibrio y se reduce el tono muscular. Y bueno, hay una falla notable en lo que es el aprendizaje motor, ya que está fallando aquella estructura que nos permite detectar y corregir lo que estamos haciendo mal. ¿Preguntas sobre el cerebelo? Yo tengo dudas, pero con ganglios, así que Dale. vamos por eso.
Dale, ahí vamos. El que nos queda. Profe, ¿podrías repetir el primer problema que se genera cuando hay una falla? Sí, Que habías dicho algo de tiempo espacial, creo. sí. Bueno, cuando se lesiona el cerebelo, entonces va a haber una falla en la precisión, ¿sí? Precisión espacial, dice el texto, ¿sí? Vamos a, digamos, generar movimientos más bruscos, más torpes, menos precisos, ¿sí? Em, y vamos a también fallar en lo que es la coordinación de una serie de movimientos, em, ¿sí? Porque lo que falla es esto que decíamos antes de que hay una alteración en aquella estructura que nos dice cuando estamos haciendo mal un movimiento. Entonces, si hay una alteración en esto, eh, vamos a corregir menos nuestros movimientos que hacemos mal, vamos a tener más errores y, bueno, por eso hay una falla en la precisión espacial y temporal. Vamos a tener problemas de aprendizaje motor, de aprendizaje motor y determinadas funciones cognitivas también. Y bueno, además se ve alterado el equilibrio y se reduce el tono muscular. Em, Respecto a Gracias. esto, tengan en cuenta no confundir las alteraciones por lesión en el cerebelo con la corteza premotora. La corteza premotora, esto igual está, creo que lo detallan en otro módulo, pero la corteza premotora habíamos dicho que coordinaba una secuencia de movimientos. Entonces, si se altera, o sea, si se lesiona la corteza premotora, vamos a tener fallas en realizar movimientos, ¿sí? Cuando tenemos que hacer varios movimientos seguidos en un determinado orden. Ahora, si se lesiona el cerebelo, la alteración es mucho más grande, ¿sí? También van a haber fallas en realizar secuencias de movimientos, pero pasan más problemas y se deben a otra cosa. Se deben a que no podemos detectar y corregir de manera correcta aquellos movimientos que estamos haciendo mal. Así que, nada, atentos con eso, que si les llegaran a preguntar por esto, es probable que figure la versión de la corteza premotora. Y bueno, después nos quedan los ganglios basales. Los ganglios basales vendrían a ser un conjunto de núcleos. Acá les mencionan algunos de ejemplos, los más conocidos. El cuerpo estriado, el globo pálido, sustancia negra, ¿sí? Son varios núcleos. Em, bueno, están conectados con la corteza, ¿sí? Así que muchas de las funciones que tienen estos núcleos están siendo mediadas por la corteza. Sí, la corteza está involucrada, está enviando señales para que se realicen determinados movimientos y están, bueno, determinando la función de estos núcleos. Y más precisamente la función de estos núcleos, de estos ganglios basales, está relacionada a el inicio y la finalización de los movimientos, ¿sí? Digamos, como que hacen circuitos que contribuyen a determinar cuándo comienza y cuándo termina un movimiento y cuándo se pasa a otro movimiento. Sí, digamos, a grandes rasgos, que es lo que, se lo define acá, tienen que ver con esto, con el inicio y la finalización de un movimiento. Entonces menciona como ejemplo que enfermedades como el Parkinson y Huntington, en donde hay una alteración con estos ganglios basales, hay, por ejemplo, movimientos involuntarios, ¿sí? Está, ¿vieron lo que se llama el temblor de reposo? ¿Sí? Que cuando tienen, por ejemplo, las manos quietas, se mueven involuntariamente. Y esto se debe a que hay una alteración en los ganglios basales, que son los que determinan cuando inicia y termina un movimiento. Em,
Bueno, ¿cuál era tu consulta? Mi duda estaba en la parte que dice que estos núcleos reciben la información primaria de la corteza, que lo envían al tronco encefálico, y bueno, que a través del tálamo va de nuevo a la corteza prefrontal, premotora y motora. Como que Sí, ahí me perdí en todo el camino que hace. sí, a ver, eso estaba No, no lo por puedo acá. ubicar, digamos. Em, sí, acá. A ver, vamos a leerlo. Entonces, desempeña una importante función en el movimiento voluntario normal. Sin embargo, al contrario de la mayoría de los demás componentes del sistema motor, no tienen conexiones directas de entrada o salida con la médula. ¿Sí? O sea, los otros componentes conectan con la médula, pero estos no. Estos núcleos reciben su información primaria de la corteza cerebral y envían sus señales al tronco y a través del tálamo, de nuevo a la corteza prefrontal, premotora y motora. O sea, está describiendo las conexiones que hay. Em, sí, o sea, estos ganglios em, reciben información de la corteza frontal, pero además envían información al tronco a través del tálamo y también, digamos, como que hay un circuito como de retroalimentación, hay un circuito que después vuelve y vuelve para la corteza prefrontal, premotora y motora. Sí, tendríamos un camino de ida y vuelta, porque decía primero que recibía, claro, información primaria de la corteza cerebral. Em, no sé si sea información muy importante esto, la verdad, pero lo que quiere decir es eso. O sea, estos ganglios reciben información de la corteza y además envían información al tronco a través del tálamo, ¿sí? Y también envían información de vuelta para la corteza, o sea, reciben información de la corteza y también envían hacia la corteza, ¿sí? Corteza prefrontal, premotora y motora. Em, ¿Respondí a tu pregunta? Sí, sí, yo me quedó la duda porque después cuando hablaba de los bucles, no entendía si por esto se refería a los bucles o si tenía algún tipo de relación o si esto tenía que ver con, digamos, una manera de especializar la información o, digamos, como hacerla más específica. Sí, es lo mismo. Pero sí, mi duda era eso, si tenía alguna relación con todo lo que viene después o era un simple digamos, comentario. Sí, yo creo que es algo que, o sea, no podrían haber sacado. No me parece que sea algo tan importante. La idea sería que trabajan en conexión con la corteza. Sí, reciben información de la corteza, por eso también dice que su acción está mediada por la corteza, porque recibe información de la corteza, pero también le envía información a la corteza. Em, y bueno, también envía información al tronco, pasando por el tálamo, ¿no? Que está en el camino. No me parece que sea algo tan importante, no sé, bueno, a quien resumió el texto le habrá parecido que era importante mencionar esto, pero la conclusión sería esa, que trabajan en conjunto con la corteza, porque reciben información de ahí y también envían información hacia la corteza. Em, Ay, qué pena. Ahí tenemos un comentario de lo que estábamos hablando antes del cerebelo. Sí, sí, hay, bueno, nada, lo que decíamos, o sea, una alteración en el cerebelo como que genera problemas serios, ¿no? Y bueno, con esto ya después acá termina sistema motor.
No les mencioné la lesión, la parte de qué pasaba, les mencioné medio por arriba. Sí, bueno, una alteración en estos circuitos, en estas conexiones o en los ganglios, va a generar temblor y movimientos involuntarios, sí, que esto era lo que les mencionaba del temblor de reposo, cambios en la postura, el tono muscular, escasez y lentitud de movimientos, sin parálisis y bueno, trastornos neuropsiquiátricos y cognitivos, tal como se observa en, bueno, enfermedad de Parkinson y Huntington, que eran las que les mencionaba antes.